Sus Biblias donde tuvimos la lectura, por favor, en Romanos capítulo 9 a partir del versículo 30. Recuerden que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. De hecho es medio raro para muchos predicadores atravesar capítulos. Recuerden que la Biblia, la división de capítulos y versículos como tal, no es inspirado por Dios. Entonces estas divisiones de versículos y capítulos no es inspirado por Dios. Eso vino posterior. Y aunque está muy bien realmente las divisiones como están, ocasionalmente vemos este tipo de cosas que realmente el capítulo 10 debería de haber iniciado en el 9:30. ¿Sí? Entonces, todo lo que está hablando el 9:30 realmente es algo que le pertenece a lo que está hablando el capítulo 10. Entonces vamos a aventarnos desde el 9:30, que realmente sería el inicio del capítulo 10, hasta el 10:4. Eso va a ser lo que vamos a estudiar el día de hoy. El 9:30 al 10:4. Hemos estado hablando desde el capítulo 8 de la soberanía de Dios, ¿no? La soberanía de Dios tocante a la salvación. Todo el capítulo 8 es soberanía de Dios. Todo el capítulo 9 es soberanía de Dios, hasta que llegamos aquí al 9:30. El 9:30 ya no habla de la soberanía de Dios para la salvación. Cambia completamente el tema. A partir del 9:30, el tema ya no es la soberanía de Dios para la salvación, es la responsabilidad del hombre para la salvación. ¿Sí? Por lo tanto, Romanos 10 debería de iniciar en el 9:30, porque cambia completamente de hablar de la soberanía de Dios para la salvación a hablar de la responsabilidad humana dentro de la salvación. Y esto es muy difícil. Es muy difícil porque realmente esto causa, y lo vamos a ver, un tropiezo. Porque muchas personas, para empezar, el asunto de la predestinación es un tema donde muchas personas, muchos corren, simplemente lo omiten o dicen que es mentira, aunque viene dentro de las escrituras. Casi todo mundo piensa que la salvación depende del ser humano. Y no. Realmente, últimamente, enteramente depende de Dios. Pero sí hay una cuestión de responsabilidad humana, que es realmente, ¿cómo voy a ver la salvación? ¿Desde justicia por la ley o justicia por la gracia? Últimamente es eso. Y ese es el tema del día de hoy. Y lo vamos a ver en estos versículos. Otra vez lo vamos a leer en un momento. Pero es justicia de ley versus justicia de gracia. Y la responsabilidad humana dentro de lo que es la salvación. Vamos a leer estos versículos nuevamente e iniciamos con una oración. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Señor Padre, le damos gracias por su bendita palabra. Le pedimos, Señor, que nuestro estudio el día de hoy sea siempre para honrar y glorificar su nombre, y que cada uno de mis hermanos que está aquí presente sea movido por el Santo Espíritu para que ellos comprendan lo profundo de tu palabra siempre, y que sea por medio de ese Santo Espíritu que la aplicación de su palabra se dé a nuestras vidas diarias. Gracias, Señor Dios, por todo lo que nos ha dado gratuitamente.
por esa obra redentora en la cruz del Calvario, muerte, sepultura, resurrección, ascensión, y su trabajo actualmente como nuestro representante delante de Dios, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Amén. Muy bien. En México y en muchas partes del mundo tenemos un asunto. Muchas personas piensan que los judíos son los que mejor conocen la palabra de Dios, porque ellos tuvieron privilegios espirituales que los gentiles no tuvieron. Y por eso millones de personas consideran que los que realmente conocen la Biblia y tras quienes debemos de imitar en su conocimiento es a los judíos. Esto es totalmente una mentira. Los judíos sí tuvieron un privilegio enorme, grandísimo sobre los gentiles. De hecho, ya estudiamos de esto. Vamos a verlo en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5. Verdad digo, dice aquí Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, es decir, los judíos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, fíjense, ahí van los privilegios que ellos tuvieron, que los gentiles no tuvieron originalmente. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Esos son los privilegios que los judíos tenían, que los gentiles no tenían. El asunto es que estos privilegios se supone que debería de haberlos guiado a la persona de Cristo Jesús. Todos estos privilegios que se mencionan en Romanos capítulo 9, del 1 al 5, que estamos viendo aquí, esos privilegios tenían como meta llevar a los judíos a los pies de Cristo. Pero ¿saben qué pasó? En vez de que esos privilegios fueran usados como guía para llevarlos a Cristo, ellos utilizaron esas cosas, esos privilegios, para sustituir a Cristo. Así es. Ellos no necesitaban de Cristo, según ellos, porque no era necesario. Tengo estas guías, tengo estos patriarcas, tengo la sangre hebrea, soy de los escogidos, tengo los pactos, el pacto abrámico de Dios que viene en Génesis 12, y el pacto davídico, y el pacto israelí, el pacto palestino, todos esos pactos. Yo soy judío, todos esos pactos son míos, entonces yo estoy bien con Dios y yo mantengo mi ritualismo y todo bien. Pero a pesar de que ellos hicieron e insistieron en llevar a cabo todas las cosas y usar estos privilegios que ellos tenían, no llegaron a la salvación. Guardar la ley no los llevó al cielo. Nada de lo que ellos creían los llevó a la gloria. Y vemos lo podemos leer aquí en Romanos 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel trató de alcanzar siempre la salvación, y ellos tenían la justicia que es por ley, y ellos decían, bueno, si yo llevo a cabo esta justicia que es por ley, entonces yo guardo la ley, guardo los mandamientos, y etcétera, 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 y todo va a estar bien y yo voy a tener entrada al cielo. Pero aquí claramente vimos que no. Nada de eso les ayudó a los gentiles. Ni la circuncisión, ni el día sabático, ni los mandamientos. Nada. Entonces, ¿por qué como gentiles tantas personas dicen, si quiero llegar al cielo yo tengo que ser como un judío?
De hecho, si ustedes recuerdan, cuando iniciamos Romanos, habíamos mencionado que Romanos fue escrito porque había un choque en la iglesia de Roma. El choque que había es que la iglesia de Roma estaba compuesta de gentiles creyentes y judíos creyentes. De ambos grupos era compuesta la iglesia de Roma. Pero estos dos grupos estaban diario, ¿por qué? Porque los judíos cristianos mantenían la ley, ellos vivían conforme siempre lo habían hecho. Mientras que dentro de la misma congregación cristiana, en la misma iglesia, estaba el grupo de gentiles cristianos que no observaban la ley, no tenían la dieta kosher, no hacían las cosas del Antiguo Testamento, y empezó a haber. Entonces Pablo escribe el libro de Romanos para apaciguar estos problemas. El asunto es este: los judíos pensaban que los gentiles, para alcanzar la salvación, tenían que subir al mismo nivel de espiritualidad que ellos. Ustedes, los pobres gentiles horribles, si quieren la salvación, tienen ustedes que subir a nuestro nivel. Pero la realidad era completamente lo opuesto. Los judíos cristianos tenían realmente, o los judíos tenían para adquirir la salvación, los judíos tenían que ser como los gentiles para poderla adquirir. Porque los gentiles no lo hacían por justicia de la ley, sino por justicia de la fe. Es decir, el gentil que había creído en Cristo Jesús comprendió que la salvación no era por ley, ni por los mandamientos, ni por nada de lo que ellos nos hacían, ni por el día sabático, ni por la circuncisión, ni por ser hijos de tal por cual, ni por ser los elegidos, el pueblo escogido de Dios. Nada de eso les ayudó a adquirir la salvación. Pero los judíos, los gentiles, los que ni guardaban la ley, ni sabían del sabático, ni sabían el nombre, ni sabían la historia de Israel, ni sabían absolutamente nada, ellos alcanzaron la salvación por medio de justicia por fe, no por ley. Entonces yo no tengo que ser como judío para ser salvo. No, al contrario, el judío necesita ser como el pobre gentil que no sabe nada para adquirir la salvación. ¿Y usted cómo? El problema es este. Los judíos tenían un problema. El problema es que ellos dejaron de creer con fe y todo se trató de diferentes leyes que ellos tenían. Recuerden que los judíos no observan nada más 10 mandamientos, el decálogo, ¿sí? Todos sabemos que existen los 10 mandamientos, ¿sí? El decálogo. Pero estos no son los únicos que ellos observan. Los judíos observan estos más otros 603 mandamientos. En total, el judío guarda 613 mandamientos, no 10. Aún así, ni con 613 mandamientos pudieron ellos alcanzar el cielo. No eran nada más los 10 mandamientos de Moisés, eran 603 más. Si usted quiere saber dónde se encuentran estos, originalmente se llamaba la ley oral. ¿Okay? La ley oral. Y esto aparece muchas veces en la palabra de Dios. Son leyes que los escribas que aparecen en la Biblia, ellos escribían estas, no lo escribían, eran leyes orales que ellos se decían: no hagas esto porque esto es pecado, y no lo hacían. No hagas esto porque esto también es pecado, y no lo hacían. Y a poco empezaron a desarrollar esta gran cantidad de leyes orales. Estas leyes orales tenían un nombre oficial. Este nombre oficial se llama Mishnah.
En la actualidad, el Mishnah ya está por escrito. Ya no es un libro, ya no es nada más oral, ya es un libro escrito. Y este libro fue escrito o fue compuesto en el tercer siglo después de Cristo. Cristo murió y 300 o 200 y tantos años después, el Mishnah es puesto, o las leyes orales son puestas ya en un libro, recopiladas. El Mishnah contiene leyes, un montón. Entonces, los judíos no solamente las leyes de Dios, leyes mosaicas, sino que ellos también observan un montón del Mishnah que no son de Dios. De hecho, nuestro Señor Jesucristo rompía el Mishnah constantemente. Cristo Jesús no rompió ningún mandamiento, ninguno de los dados por Dios, pero sí rompió las leyes orales hechas por los hombres. Y Él les dijo claramente, ¿qué quieren ustedes? ¿Prefieren obedecer las leyes de hombres antes que las leyes de Dios? ¿Recuerdan que eso dice la Biblia? Porque el Mishnah llegó a ser más importante que el Decálogo. El Mishnah llegó a ser mucho más importante que el Decálogo. Y ellos, en tiempos de Cristo, el Mishnah, aunque no estaba hecho en libro, no estaba escrito aún, ya tenía mayor importancia que la ley de Dios. Por eso Jesucristo les dijo, a ver, ¿qué pasó? Ley de hombre, ley de Dios. ¿Cuál es más importante? Pues según ustedes, el Mishnah. Pero por si fuera poco, ¿dónde está mi borrador? Aquí está. Por si fuera poco, el Mishnah no es el único libro que ellos observan. Ellos tienen otro libro de leyes que se llama Talmud. El Talmud fue compuesto entre el siglo IV y siglo V, por ahí así, después de Cristo. Ok. Entonces el Talmud es otro set de reglas. Ellos observaban 613 leyes y no pudieron alcanzar el cielo, siendo judíos, el pueblo elegido de Dios. Es decir, que todo aquel que cree que la salvación es por obras, y el gentil que era bárbaro, que era una persona espantosa y horrible, ese sí alcanzó la salvación. ¿Por qué? Porque recuerden, no depende del que quiere ni el que corra, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque Él es misericordioso para con quien Él quiere tener misericordia. Y Él quiso mostrar misericordia en la salvación a los gentiles que eran unos bárbaros y no conocíamos nada. Y los que tenían privilegios, porque lo que se supone que los debería de haber guiado a Cristo, en vez de guiarlos a Cristo, ellos sustituyeron a Cristo por esas leyes. Y es lo mismo hoy. Miren, la mayoría de las religiones, casi todas, dicen que para ser salvo tienes que guardar la ley, tienes que guardar los mandamientos, ¿verdad? Casi todos dicen eso. ¿Quieres ser salvo? Guarda los mandamientos. No les sirvió a los judíos. A ellos no les funcionó. ¿Saben por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Observen. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice claramente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Que cree o qué? Pues el que cree que Cristo Jesús es Dios y que Él fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día, como dijo, será salvo, dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Los gentiles creyeron sin saber nada de estos mandamientos, ni siquiera.
Los mandamientos ni siquiera eran para los gentiles, para empezar. La ley fue dada a los judíos. Entonces, ¿por qué tenemos aquí un México lleno de personas que dicen que para ir al cielo tienes que guardar la ley? Lo hemos dicho muchas veces. Si tú puedes ganarte tu pedazo del cielo por guardar la ley y portarte bien, entonces Cristo murió para nada. Claro. Ponte a pensar, si tú te lo puedes ganar con tus obras y entonces Cristo murió y sufrió y fue a la cruz y lo clavaron y le arrancaron la barba y lo latigaron y todo lo que le hicieron no tiene valor. Pues ¿para qué? Si tú te lo puedes ganar solo. El sacrificio de Cristo entonces es nulo si sería por tus obras. Ahora vamos a un versículo muy muy conocido de todos nosotros. Efesios capítulo 2. Versículos 8 al 9. Porque por gracia, o sea, justicia que es por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Otra vez, eres salvo por gracia, por la justicia que es por fe. No la justicia que es por ley. Otra vez, somos salvos por la justicia que es por fe, no por la justicia que es por ley. Los judíos basaban su salvación en la justicia que es por ley. Los gentiles que no tenían ley basaban su salvación en la justicia que es por fe. Entonces observamos aquí Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la salvación es un regalo de Dios. No hay nada que tú puedas hacer. Si tú tratas de hacer obras para ganarte la salvación, pues entonces no es un regalo. Porque tú estás trabajando para obtener algo que se supone que es gratuito. Otra vez, la mayoría de las personas creen que para ser salvo tienes que trabajar y hacer buenas obras y guardar los mandamientos. Pero si eso es cierto, entonces no solamente Cristo murió en vano, sino que la gracia entonces tiene un costo. Pero la gracia no tiene un costo. La gracia, por eso se llama gracia, un regalo inmerecido, un regalo. Entonces la salvación es gratis. Y si tú dices, no puede ser gratis, yo tengo que obrar para obtenerla, entonces ya no es regalo. Estás pagando por algo. Pero la gracia no se compra ni con tu trabajo ni con tus buenas obras. Fíjense otra vez. Porque por gracia, por un regalo, eres salvo. Entonces si tú trabajas ya no es regalo. Por medio de la fe. Justicia por la fe, no por las obras de la ley. Esto no es de vosotros, es decir, la salvación no tiene nada que ver contigo. Pues es don de Dios. Es un regalo que Dios te ha dado, si es que lo has tenido. Dice el versículo 9, no por obras. Entonces la salvación es por obras. Dice no por obras para que nadie se gloríe. ¿A qué se refiere con para que nadie se gloríe? Pues si no es si yo digo, yo me puedo ganar mi pedacito de cielo, entonces dices, mira, yo me lo gané. Y te puedes parar el cuello y decir que la salvación es tuya. Pero la salvación no es tuya, dice no de vosotros, es un regalo. Ahora, esto es lo que confunde a muchas personas, es el versículo 10. Porque dicen, si no es por obras, y luego leo el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, sí estoy hecho para guardar la ley, sí estoy hecho para buenas obras, pero todo eso viene post salvación. Es decir, que somos hechos para buenas obras, pero antes de que esa obra tenga algún tipo de valor, tengo que haber sido salvo antes. Es decir, que la obra es un producto de la salvación y no un medio por el cual llego a la salvación. Muy distinto. Entonces Israel tenía un problema.
Sustituyeron a Cristo con un montón de mandamientos. ¿Para qué necesito a Cristo si me lo puedo ganar yo solo? Pero no alcanzaron la salvación. Su privilegio no les salvó, no les ayudó, no hizo nada para ellos. Pero afortunadamente, digo, qué triste, pero afortunadamente Israel, por el rechazo que ellos tuvieron de Cristo Jesús, porque claramente dice la Biblia, a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Entonces, Israel rechazó al Mesías, a Cristo Jesús, cuando Él vino. No quería nada que ver con Él, porque no era necesario. Ellos tenían los 613, tenían el Talmud, tenían el Mishnah, y eso es más poderoso que el Tanaj, que el Antiguo Testamento, que la salvación gratuita que es por fe. Cuando a ellos se les habló de la persona de Cristo Jesús, ellos se toparon con un muro, o como dice la Biblia, con una roca. Se toparon con un obstáculo. Cristo es el obstáculo. Claro, Cristo es el obstáculo para los judíos. ¿Por qué? Porque el judío pensaba, yo me puedo ganar la salvación, me lo puedo ganar, me lo puedo ganar, me lo puedo ganar. Si yo guardo la ley, me lo puedo ganar. Y luego les dicen, no, no es por ley, es por gracia, y se llama Cristo. Y ellos dicen, no, es por esto, no es por este hombre. Entonces Él terminó siendo un muro en el cual los judíos se estampaban. Y la realidad es que aquí en México es lo mismo. Todos los que creen que la salvación es por guardar la ley están sustituyendo a Cristo por la ley. Aunque conozcan el nombre de Cristo Jesús, no significa que están confiando en Él. Siguen pensando que eso, los mandamientos, los va a salvar. Vamos a ver qué es lo que dice Gálatas, y esto también es muy conocido, este versículo, muy, muy conocido. Vamos rápidamente a Gálatas capítulo 2. De hecho, si usted no ha leído Gálatas, Gálatas es durísimo en contra de las personas que tratan de guardar la ley. Durísimo todo Gálatas contra los que tratan de guardar la ley. Pero vamos a ver Gálatas 2:16. 2:16. Observen lo que dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. En otras palabras, no hay manera que tú seas salvo por medio de la ley. Ni por los 10 mandamientos, ni por el Mishnah, ni por el Talmud, ni por cualquier otra ley que le puedas agregar, ni por ninguna obra que tú puedas hacer. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Otra vez, salvación es por justicia según la ley o justicia según la fe. Aquí dice que no es según la ley, que la justicia es según la fe. Porque por la ley ningún hombre ha sido justificado. Y luego dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Fíjense con lo que dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces tenemos a un 98, 97, pues no pónganle 90, vamos a decir que hay un 90% de personas en nuestro país que dicen que la salvación es por portarme bien, por los mandamientos, por hacer rituales, por prender veladoras, por hacer peregrinaciones, por hacer las mandas, por andar marchando aquí con la monita llena de alfalfa al piso y que pase la generala. ¿Serio? Nada de eso te lleva a la salvación.
Nada de eso te lleva a la gloria. Nada de eso te justifica. Esta semana llevé a la Basílica de Zapopan a nuestro hermano Andy para que la viera. Y estaban en misa y al hermano Andy le tocó ver a unas personas, a gatas, de rodillas, desde atrás de la basílica hasta el frente. El hermano Andy, yo lo vi los ojos llorosos. Él nunca había visto algo así. No le sirve para nada eso a la gente. No hay ningún aprovechamiento. No hay salvación ahí. Porque ellos están inclinando ante imágenes que tienen ojos y no ven, y manos y no palpan, y oídos y no oyen, y boca y no hablan, como dice Salmo 115. Es más, lo vamos a leer simplemente porque ando de humor. Salmos capítulo 115, vamos a leerlo. Salmo capítulo 115. Vamos a leer. Versículo 3, Salmo 115, versículo 3 en adelante. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Fíjense, los ídolos, es decir, las estatuas, las imágenes. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no habla, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Toma, en otras palabras, todo aquel que se arrodilla ante cualquiera de estos monitos está igual como ellos, es decir, muerto. Sí, muerto. No somos salvos por la ley, no somos salvos por tradiciones, no somos salvos por nadie más que por la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nadie más lo hizo más que Él. Ser judío no te da privilegios. Ser de la nación judía no te da privilegios. Tener los pactos del Antiguo Testamento no te da privilegios. Ser hijo de los patriarcas no te da privilegios. Tus obras no te dan privilegios. Regresamos a nuestra lectura, Romanos capítulo 9. Versículo 32-33. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. O sea, buscaban la salvación por justicia de la ley, no por justicia de la fe. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ya sabemos que es Cristo. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿A qué se refiere con piedra de tropiezo? Vamos rápidamente a Salmos capítulo 118. Aquí es la primera mención de la piedra de tropiezo, quien es Cristo. Entonces vamos rápidamente a Salmos capítulo 118 y vamos a leer el versículo 22 únicamente. Salmos 118, 22 nos dice lo siguiente, si algún día llego. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ok. Posiblemente usted está aquí en esta noche y no sabe de este tema, pero ahí les va. Se los voy a explicar. Tradicionalmente y bíblicamente, cuando Salomón estaba construyendo el templo, y sucedió algo. Lo primero que los excavadores hicieron, los escultores hicieron, los maestros albañiles, los ingenieros, lo primero que hicieron fue cortaron la piedra del ángulo para comenzar a construir.
¿Cuál es la piedra del ángulo? Bueno, es una esquina de 90 grados. Y es la piedra que va hasta abajo, la cual inicia la cimentación de todo el tiempo. Y ese ángulo de 90 grados, si está perfecto, permite que lo demás del edificio sea perfecto en cuestión a dimensiones. Si la piedra del ángulo está mal diseñada o los grados no son a 90, ponle que sean a 92, 89, 85, entonces no va a ser cierto y el edificio va a quedar descuadrado. Esa piedra del ángulo fue lo primerito que los albañiles hicieron. Ellos fueron y picaron la piedra, se aseguraron que tuvieran una piedra angular preciosa sobre la cual empezar la cimentación del templo de Salomón. Sin embargo, sucedió un asunto. Ellos ya estaban empezando la construcción, ya habían hecho el cuadrado, ya tenían las medidas, ya todo estaba listo y dijeron, ok, ¿dónde está la piedra del ángulo? Mándenla para que podamos empezar los muros, porque necesitamos la piedra angular para comenzar. Y los judíos dijeron, los albañiles acá, los ingenieros, arquitectos, dijeron, si fue la primerita piedra que les mandamos, fue la primera. Y ellos dijeron, no, ¿cómo nunca nos llegó? ¿Dónde está? Pues resulta que sí estaba. Pero era una piedra medio rara. Y la pusieron a medio camino ahí. Y le tenían que dar la vuelta para ir a la construcción, a la obra. Y le daban la vuelta y le daban la vuelta. Y esa piedra estaba ahí estorbándoles día y noche. Conforme ellos iban avanzando, esa piedra les estorbaba. Entonces, en algún punto, algún inteligente dijo, mira, nos estorba esa piedra, agárrala y tírenla allá abajo, por el barranco. Hasta allá que llegue, que ruede la piedra. Y agarraron la piedra y la rodaron. Cuando los ingenieros y arquitectos dijeron, ya les mandamos la primer piedra, ellos dijeron, no, nunca nos llegó. Y en la investigación de qué había pasado con la piedra angular, alguien dijo, esa es la piedrota grandota que nos estorbaba, la que aventamos al río. Esa era, híjole, ¿cómo? A ver, vayan por ella. Y ahí van todos a recoger la piedrotota que ellos habían desechado. ¿Okay? Ahora, lo podemos ver en otras partes también de la escritura. Vamos rápidamente al libro de Isaías. Isaías, capítulo 8, versículo 14. Isaías 8:14, fíjense lo que dice. Dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces Cristo Jesús, la roca, la angular, la cimentación sobre la cual ellos deberían de estar cimentados, la desecharon, la rechazaron porque estaba ahí como tropezadero, obstáculo para ellos. Y en nuestra lectura, si ustedes ven, cita esta parte y también cita Isaías 28:16. Vamos rápidamente a Isaías 28:16. Esta es realmente la cita que menciona Pablo. Entonces, Isaías capítulo 28, versículo 16, nos dice lo siguiente. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. El que creyere en la persona de Cristo Jesús, en ese piedra angular, esa cimentación sobre la cual nuestras vidas deberían de estar fundadas, entonces será salvo. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. El que cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Pero
afortunadamente, o desafortunadamente, pero afortunadamente, pero desafortunadamente, gracias a que Israel rechazó a Cristo, fue que realmente la salvación se extendió a los gentiles. Porque Israel no creyó y rechazó a Cristo, fue que el Evangelio llegó a nosotros. No lo voy a explicar, vamos a leerlo. Romanos 11:11. ¿Quieres saber cómo llegó la salvación al continente americano? Fue por el rechazo de Israel. Vamos a verlo. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocar a los judíos a celos. Entonces usted y yo tenemos el Evangelio de Cristo Jesús, la justificación que es por fe y no por ley, porque Israel no creyó. Qué trágico para Israel. Pero gloria a Dios, porque nosotros podemos ahora alabar a nuestro Señor y Salvador, porque por eso es que se extendió la salvación a los gentiles. Últimamente, la responsabilidad humana es decidir qué voy a creer: la justicia que es por fe o la justicia que es por ley. ¿Qué es lo que tú consideras que es cierto? ¿La justicia que es por fe o la justicia que es por ley? Los judíos asumieron que era la justicia por la ley y no alcanzaron la salvación. Y los gentiles que nunca observaron ley, ni eran de la ley, ni sabían nada de la ley, alcanzaron la salvación. Entonces, ¿por qué es la salvación? ¿Cómo vas al cielo? ¿Por guardar 613 mandamientos? No. Por creer con fe. Para terminar, nada más vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 10. Ya es tiempo, ya es hora, ya se nos hizo tarde, pero ahí va. Hermanos, ciertamente, o sea, hermanos judíos, a ellos está hablando, no a la iglesia en general, sino a Israel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces Pablo dice: yo quisiera que Israel fuese salvo. De hecho, en capítulos anteriores él había dicho: yo estoy dispuesto a perder mi salvación e irme al infierno para que Israel sea salvo. Pero no se puede, no puedes catafixiar tu salvación por la salvación de los demás, porque eso es totalmente personal, es individual, no es colectivo. Entonces dice: yo quisiera, mi oración es para que Israel sea salvo. Versículo 1. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, los israelitas bien celosos de Dios, los judíos bien celosos de Dios. Pero dice: pero no conforme a ciencia. Ciencia significa entendimiento, conocimiento. En otras palabras, ellos tenían celo de Dios, pero realmente no tenían ninguna idea de lo que estaban haciendo. No tenían conocimiento de Él. Hablaban mucho de Dios, pero no le conocían. Todos aquellos que hacen lo mismo que Israel y dicen: es por mandamientos, es por guardar la ley, es por portarme bien, y yo me lo puedo ganar con mi propio esfuerzo, porque así es la salvación. Pues discúlpame, pero no hay entendimiento, no conoces a Cristo, no le has conocido y no vas a ser salvo. Y dice el versículo 3: porque ignorando la justicia de Dios, o sea, ignorantes totalmente, sin ciencia, sin logos, sin entendimiento, sin
se me fue la palabra, pero sin conocimiento alguno, ignorantes, pero según ellos, súper religiosos. Ellos procuraban establecer su propia justicia. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque seguían con la ley, seguían con la ley, seguían con la ley, seguían con la ley. Y este era el sustituto de Cristo para ellos. Y por eso dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Solo tienes que creer en Cristo Jesús como tu único y propio Salvador, y en nadie más, en ningún mandamiento, porque esos no te llevan. De hecho, hay un versículo también en Gálatas que dice que la ley es obsoleta, y ahí andan todos todavía tratando de guardar la ley, cuando nadie ha sido justificado por la justicia de la ley, sino por la justicia por medio de la fe, por gracia, la cual es únicamente en Cristo Jesús, por la obra que Él hizo. Su obra tiene valor, tu obra no tiene ningún valor. Su obra te lleva a gloria si has creído en Él como tu único y propio Salvador. La única forma de ser salvo es por medio de la obra de Él, no por medio de la obra tuya. Si tú consideras que tú llegas al cielo por tu propia obra, entonces la muerte y sacrificio de Cristo Jesús fue totalmente en vano y eres igual que un israelita. Nunca vas a conocer la salvación. No puedes anteponer tu justicia ante la justicia de Dios. Amén. Ahora, vamos a decir una última cosa. Los capítulos 8 y 9, como les mencioné en la introducción, todo habla de la soberanía de Dios tocante a salvación. Y dice que no es de hombre, es de Dios. Y aquí en estos versículos vemos la responsabilidad humana. ¿Cómo puedes reconciliar eso? ¿La salvación es de Dios o es mi responsabilidad? ¿Cuál de las dos? ¿O es predestinación y elección desde antes de la fundación del mundo? ¿O depende de mi decisión? ¿Cuál es? Últimamente, todo es por Él y para Él, y Él es quien decide. Mi responsabilidad es simplemente ver, lógicamente, ¿la salvación es por ley o la salvación es por gracia? Ahí es tu responsabilidad. Y si tú llegas a entender que es por gracia y que no es por las obras de la ley, ni por los mandamientos, ni por nadie más que por Cristo Jesús y su obra, ese es el momento de la salvación. Ese es el instante de la salvación. Y eso también es porque es Cristo o el Espíritu Santo que te ha llevado al entendimiento de esa decisión. Le preguntaron eso también a Charles Spurgeon. Le preguntaron a Spurgeon que qué era, responsabilidad humana o responsabilidad divina la salvación. Y él dijo, pues van de la mano, la responsabilidad divina y la responsabilidad humana van de la mano. Y dice, yo no puedo reconciliar a un par de amigos. Eso fue lo que dijo Charles Spurgeon. En otras palabras, la responsabilidad humana y la responsabilidad divina van juntos y no están peleados uno y el otro. Últimamente lo que Charles Spurgeon estaba tratando de decir es que es simplemente por Él, no tiene nada que ver conmigo. No tengo que reconciliar responsabilidad humana y responsabilidad divina, son una en uno mismo. ¿Los comprendo? No. Entonces no los voy a reconciliar, simplemente lo acepto. Hermanos, sé que posiblemente esto haya sido un poco revoltoso, pero espero que lo hayan comprendido y ahorita vamos a ver de preguntas y eso.
Vamos a terminar, hermanos, en oración en esta tarde. Tenemos mucho que ver en Romanos todavía, faltan varios capítulos y ya el tiempo no nos permite continuar. Pero espero que este asunto de justicia por ley versus justicia por gracia lo hayan comprendido. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar acerca de este asunto y entender, Señor, que realmente no es una cuestión de que nosotros seamos más como Israel, sino más bien que Israel sea más como los gentiles, que entiendan la justificación que es por fe y no la justicia que es, que es por fe y no la justicia que es por ley. Gracias, Señor, porque últimamente todo depende de su soberanía. Y aunque hay una responsabilidad humana, ciertamente incluso la decisión de esa responsabilidad humana recae enteramente sobre usted, Padre. Usted es el soberano, nosotros simplemente nos sometemos. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.